Pues el Club Vintage para nosotros supone la posibilidad de conocer juegos que hemos tocado antaño y darme la posibilidad como periodista de conocerlos, y no solo eso, sino enseñarlos y demostrarlos a lo que vendría a ser todos los oyentes, y creo que es una tarea muy interesante. Para mí el Club Vintage es el lugar donde aprender y enseñar, ¿no? Cuando alguien no conoce un juego o cuando alguien no conoce una compañía, pues siempre es una motivación enseñarles, buscar la información, buscar el porqué de esa compañía, el porqué de esos juegos. Por ejemplo, Another World es un caso perfecto. Es un título que no toqué en su día, que sabía que existía, sabía que era un gran mito el amigo Eric Chahi, pero a la hora de la verdad no lo había jugado nunca, y que gracias al análisis que hicimos en el Club Vintage, pues haberlo conocido, haberlo jugado y haber disfrutado como si fuera del primer día de este Another World. Y aprender un poco más de este mundo del videojuego tan amplio que es, y que evidentemente pues no todos podemos saber de todo, ¿no? Y claro, escuchar hablar a gente, a mis compañeros, a invitados sobre juegos que no conocía y que gracias al Club Vintage puedo conocer y puedo jugar, la verdad es que es una experiencia muy grata. Entonces ahí casi que me planteé el hecho de qué suponía para la audiencia el Club Vintage, ¿no? Porque si esto me pasó a mí, ¿a cuánta gente no le habrá pasado con otros títulos que hemos analizado dentro del Club Vintage? Llámese Street Fighter 2, llámese Super Castlevania 4, Final Fight o lo que sea. Han habido muchos juegos que estoy seguro que la audiencia ha cogido gracias al Club Vintage, los ha jugado y los ha disfrutado. Y eso yo creo que es un gesto muy bonito y además a nosotros nos resulta muy satisfactorio. Pues el Club Vintage para mí es ese momento que tengo para reencontrarme conmigo mismo, pero hace 25 años, mi yo más inocente, mi yo más infantil, porque si algo ha acompañado mi vida durante todos estos años han sido los videojuegos, y se te clavan en la memoria, se te clavan en el subconsciente a fuego, más que cualquier otro medio de comunicación, ya sea cine, ya sea libros, lo que sea. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos nos hacen partícipe de la historia, no son solamente imágenes que pasan delante tuyo, sino que tú mueves, tú formas parte de esa historia y la gestionas de alguna manera con tu joystick, con tu pad, con lo que sea, ¿no? Entonces cuando eres un niño, pues eso se te queda ahí clavado y lógicamente cuesta deshacerse de ese momento, ¿no? de esos recuerdos, y el Club Vintage para mí consigue llevarme en ciertos momentos, llevarme a esos años. Es una cosa muy bonita, y entonces si lo juntamos, si lo aglomeramos todo esto, la ecuación, el resultado, ¿cuál sería? Que el Club Vintage para mí no es otra cosa que un regalo, y el Club Vintage para mí es eso, es un regalo. Para mí el Club Vintage es, digamos, hablar de juegos que han tenido repercusión o que han tenido éxito y que calaron hondo en una época. La oportunidad de hablar de juegos que no los pude probar, ya fuera por mentalidad mía o porque no tenía el sistema adecuado, y que hoy en día pues los he podido jugar y he podido compartir la opinión con los integrantes de mi equipo. Es una pregunta muy difícil, la verdad, porque ha habido programas que han estado muy bien y que han sido muy divertidos, pero sin duda me quedaría con cualquier programa que hemos hecho de beat 'em ups, básicamente porque nos los conocemos y nos divertimos mucho, y es un género que nos da pie a hacer bromas, a hacer chistes, y sin duda de estos beat 'em ups me quedo con un programa, sería con Final Fight. Pues para mí el programa favorito fue sin duda Final Fight. Aquel programa que hablamos sobre el Final Fight, yo creo que varios componentes del grupo estarán de acuerdo conmigo. Por el hecho de que es un juego que lo conocíamos todos, un hecho de que estén los inventados que estaban en aquella época. Sino porque además fue un programa que lo sentíamos, que es la típica recreativa que hemos tenido todos y la hemos disfrutado, y es el hecho de situaciones totalmente absurdas. Porque era un juego, la verdad que era un juego, aparte de porque los beat 'em ups es un género que nos gusta a todos y se nos ve el plumero, la verdad. Pues es un programa que digamos que fue un LOL, porque me recordó a toda aquella gente que había en el salón, todo lo que podíamos hablar, jaja. De hecho fue un programa muy loco, fue un programa que yo recuerdo con mucho cariño, porque aparte de ser un género que me encanta, que es los beat 'em ups, de los yo contra el barrio de toda la vida, era un juego que realmente se jugó en el barrio, o sea, se jugaba en las calles ese juego, al igual que Street of Rage llegó a consolas. Yo guardo el recuerdo de Street of Rage jugar en casa, ¿no? Más en nuestra Mega Drive, ahí pues en pijama, en el calor de la habitación. En cambio el Final Fight era un juego que se jugaba en el barrio, se jugaba en los salones recreativos, en
en los bares, que después más tarde llegó a Super Nintendo y demás, pero los que vivimos de hecho el Final Fight en vivo, lo jugamos ahí en el bar y de hecho en el programa queda constante las anécdotas que tuvimos en los salones recreativos y bueno, situaciones bastante aberrantes por parte de Cristian. Por ejemplo, que si lanzábamos al Berger por la ventana y cosas de estas, ¿sabes? Cogiendo al tío del bigote y machacándolo, cogiendo tuberías, dándole a las prostitutas lo que se me... Cosas bastante graciosas. Lo recuerdo con mucho cariño, aparte nos acompañaban los dos invitados que estuvieron, que yo creo que bueno, era un elenco glorioso, la verdad. Tener a Serocit, a Evil Ryu y a Carlas en una misma mesa hablando de un juego que nos gusta, la verdad es que llena bastante. Y eso, claro, Serocit y Evil Ryu para mí en su momento fueron dos personas cumbre, porque trabajaban en Loading y tal, y tenerlos en la misma mesa es un orgullo. Pues francamente, si me tuviera que quedar con un programa favorito, creo que debería tirar de Moonwalker. Moonwalker fue un programa muy especial por muchas cosas. Primero por coger un título que para mí era muy especial, un título que disfruté mucho de pequeño y intentar hacer con él un homenaje para un ídolo como es Michael Jackson para mí. Fue un programa muy especial, contamos con la presencia de Funs, contamos con la presencia de muchos amigos del Club Vintage evidentemente y salió una cosa sumamente interesante, pero sería complicado quedarse con uno y me quedaría con muchos otros. Si tuviera que hacerle un hueco a uno de estos programas, creo que todo el equipo del Club Vintage estaría de acuerdo que el especial del Mariano, nuestro jefe del Salón Recreativo Vidia, aquí en Sardañola del Vallès, fue un programa muy especial y que además ha tenido una audiencia muy especial, una audiencia de gente que no nos escucha regularmente de aquí de esta ciudad, amigos nuestros del Salón Recreativo Vidia, que lo han escuchado y que casi se les han saltado las lágrimas y eso fue una cosa bonita, ¿no? Encontrarte con gente de la calle y tal, que son amigos tuyos, que hace mucho que no ves, hostia, escuché el programa del Mariano, qué homenaje más bonito, tal, y eso a mí me llegó muy hondo. Y además es un programa muy escuchado por parte de la audiencia, porque sabemos por los números que manejamos que ese programa del vídeo fue muy escuchado, y saber que alguien, yo qué sé, de Argentina, de Ecuador o de Brasil, tiene en mente la mera presencia del Mariano, aunque sea por el audio que nosotros hemos hecho, creo que es un homenaje precioso que Mariano desde el cielo seguro que agradece y no puedo decir mucho más de eso. Una pregunta bastante difícil. En la época de 16 bits mi corazón estaba dividido entre Capcom, entre Konami, y creo que tiraré por Konami en este caso. Me gustaban mucho sus juegos. Super Castlevania 4 fue el primer juego que tuve en Super Nintendo, me marcó mucho y aún sigo jugando y le sigues encontrando cosas. Es un juego maravilloso. También tenía otros grandes como Super Probotector, como ese Batman Returns, International Superstar Soccer Deluxe. La verdad es que es una compañía que marcó mucho, dio mucho pie. Y como juego preferido de esta compañía, Castlevania Symphony of the Night. Es un juego que marcó mucho, cambió la estética de Castlevania a algo más de exploración, tenía miles de cosas por hacer, una banda sonora increíble, un diseño de personajes espectacular, es que muchas cosas por descubrir, es que es un juegazo en toda regla y yo creo que es uno de esos juegos que marca una compañía como es en este caso Konami. Sin lugar a dudas, no os puedo mentir, creo que ya se ha repetido a lo largo del documental y si tengo que decir una, evidentemente me voy a tener que quedar con Capcom. ¿Por qué? Porque prácticamente Capcom ha hecho casi de su catálogo, me gustan casi todos sus juegos y eso no lo puede decir cualquier empresa. Evidentemente para mí es el rey Street Fighter, pero luego vendrían cosas como Mega Man, vendrían cosas como Final Fight, toda la amalgama de grandes beat'em ups que se hicieron en recreativas y evidentemente grandes conversiones en consola que fueron realmente estupendas y que son inolvidables. Ahora, si tuviera que quedarme con otra empresa, me temo que también me voy a tener que ir a la lucha y me voy a tener que quedar con SNK. SNK, digamos, porque es una compañía que tenía un extenso elenco de arcades de lucha
y permitía más competitividad en, digamos, en los salones recreativos. Vale que estaba Capcom con su Street Fighter, vale que había Mortal Kombat, pero SNK era, digamos, la chicha. Era el típico juego que no podías jugar contra la recreativa porque te parecía demasiado difícil e incitaba a que otros jugadores entraran y entonces disfrutar de ese concepto de juego. ¿Por qué? Pues fácil. Creo que fue casi la reina del arcade. La MVS me parece una de las placas más míticas que se han desarrollado jamás para una recreativa, y las grandes marcas y grandes juegos que se han ido haciendo a lo largo del tiempo para esta MVS y a lo largo del tiempo para todo tipo de consolas y todo tipo de sistemas, creo que la sitúa como una de mis grandes favoritas y a la que tengo muchas ganas de dar un homenaje como se merece en el Club Vintage. Y si tuviera que escoger un juego de todo el extenso catálogo de juegos de lucha de SNK, tal vez me cogería la saga King of Fighter, digamos la saga entera, que es el pan de cada día que teníamos nosotros en el salón recreativo. La verdad que esta es una pregunta bastante chunga, porque en los años que tratamos en el Club Vintage habían grandes compañías y, como no, grandes juegos, pero si yo me tengo que decantar por alguna, yo me decantaría por LucasArts, por ejemplo. Es una compañía que ha tocado mucho lo que ya sea por tanto en cine como en videojuegos, ha tocado mucho pues las grandes superproducciones, y quién no recuerda que esos fantásticos Indiana Jones o Monkey Island. Por lo tanto, me quedaría sin ninguna duda con ella, tratándose también de que las aventuras gráficas son uno de mis géneros favoritos y a los que más he jugado durante toda la vida. Así que sin ninguna duda digo LucasArts. Y en cuanto al juego favorito, pues como no, me quedaría pues con The Dick. The Dick es una aventura gráfica que, si todo va bien, se tratará en el Club Vintage, y yo creo que es una aventura gráfica de Lucas también, que sí o sí se tiene que jugar alguna vez en la vida. Es un juegazo. Juegos que me gustaría analizar son los juegos que me han marcado más. La mayoría de ellos son de Mega Drive, y me gustaría analizar juegos como el Strider de Capcom. He dicho Mega Drive, pero salió en recreativa y lo disfruto en recreativa igualmente, pero bueno. Pues juegos que tienen chicha, como el Strider, que me parece maravilloso a la hora de cómo está planteado todo el mapa, todos los esquemas, toda su dificultad y toda la historia que puede haber fuera. Y otro juego que también me encantaría que se analizara personalmente es sin duda el Wonder Boy de Mega Drive. Un juego que me parece hoy en día maravilloso a la hora de jugarlo, con sus gráficos, sus musiquitas, todo muy bonito, y que lo hemos podido disfrutar ahora en el Live Arcade, y que la verdad es que es un juego que tiene tela. No os voy a engañar, yo es que el juego que quiero hacer en el futuro es una saga llamada The King of Fighters, y quiero hacer un programa que deje en bragas al de Final Fantasy VII en duración de horas, porque nos conocemos, porque sé que Edu, yo, Cristian y Sergio nos vamos a meter en la sala, y eso va a ser una marabunta de palabreo constante durante muchas entregas en las que vamos a disfrutar muchísimo. Es que además es complicado, porque no solo es hablar del propio King of Fighters, sino que es hablar de toda la mitología que reúne a King of Fighters, ¿no? Todo ese folclore japonés tan interesante que seguro que podremos desgranar, explicar, compartir y disfrutar con todos los amigos oyentes. Además, en el futuro me encantaría también hacer otros tipos de juegos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho el género de la lucha, pero no le hago ascos a casi nada. Y si tuviera que quedarme con un juego así de arcade mítico que me apetece hacer en el Club Vintage, yo creo que Super Punk estará pronto entre nosotros, y creo que será muy divertido hablar de ese juego de Mitchell que tanta historia tiene y tantas cosas tiene y parece que no las tenga. Pues juego que me gustaría analizar, de hecho ya os he spoileado antes algo, pero bueno, me gustaría pues lógicamente The Dick, me encantaría, pero algo ya está planificado, así que este lo descarto. Entonces, pues si me tengo que quedar con alguno, pues sería algún éxito de Commodore Amiga, algún bombazo que tenía este gran ordenador. Pero si no, pues también me quedaría con Commandos. Commandos es un juego que tuvimos una vez ya en cartera, de hecho se llegó a anunciar y todo. Commandos para mí es un juego que deberíamos tratar sí o sí, es un juego que ha marcado mucho en el mundo del PC, y como no, es un juegazo que ha llegado a todo el mundo, una compañía española y una calidad impresionante, un juego súper difícil. Yo creo que estaría muy bien tratarlo en el Club Vintage ese juego.
Como juego que me gustaría analizar, ya lo he dicho antes, básicamente, Castlevania Symphony of the Night. Para mí fue un cambio radical a la saga que me gustaría retomar, me gustaría hablar, me gustaría analizar cosas, me gustaría ver más cosas de ese juego. La verdad es que es un gran título con todo lo que tuvo, con esa banda sonora que yo considero a día de hoy una de las mejores bandas sonoras, con ese diseño de personajes tan increíble y con ese sistema de exploración tan bueno. Y el segundo, Guilty Gear. Para muchos quizá dirás, bueno, tampoco era un juego tan grande, pero la verdad es que a mí es un juego que me marcó mucho. Una compañía que no conocía hizo un juego con un diseño de personajes artístico impresionante y una banda sonora impresionante y me marcó bastante. Tanto que se ha convertido en la saga posterior, se había convertido en mi saga de juegos de lucha favorita y, por qué no decirlo, en una de las grandes sagas competidoras con Street Fighter y con King of Fighter en aquella época. La verdad es que es bastante interesante y me gustaría que la gente descubriera más cosas de este juego que tiene mucho que hablar. Sí que es verdad que el juego ha envejecido algo mal, la verdad ahora jugar al juego es un poco caótico, pero es el inicio de una saga y, como toda saga, pues este es su inicio y merece ser contado. Y ya está.